Buenas tardes a toda la audiencia. Le habla la doctora Susana Medina y el día de hoy comenzamos una nueva jornada de este curso, primer curso internacional virtual del pie diabético. Les damos la bienvenida a todos y especialmente a todos a los que son ahora nuestros expositores. Se tiene un saludo muy especial al Colegio Médico del Perú y a los colegios regionales que es posible que se haga este evento lo mejor que se ha podido salir. El saludo al Colegio Regional del Callao, Colegio Regional de Ica, Consejo Regional de Cajamarca, Junín y Tacna. El día de hoy vamos a tener temas muy importantes y de mucha trascendencia con especiales expositores en la semiología vascular del pie diabético, metodología no invasiva del pie y diagnóstico del pie diabético. Antes de pasar a las exposiciones que están ya listas, daría algunas recomendaciones al auditorio, algunos alcances en el desarrollo de las ponencias. Se les invoca, por supuesto, mantener y conservar el respeto durante las ponencias, especialmente nuestros especialistas. En la página web del Colegio Médico del Perú se encontrará en orden secuencial los informes de actualización semanal y también se colgarán en YouTube todas las ponencias a partir de la siguiente semana, ¿no? Las preguntas se realizarán netamente escritas en vía chat y Facebook y serán contestadas en el tiempo prudente y las demás de referencia serán en exposición enviadas al ponente para que estas sean contestadas. Sin más que decirles, les damos nuevamente la bienvenida y comenzamos con el primer tema, que es semiología vascular del pie diabético, y el expositor es el doctor Raúl Panizo Linque. Él es cirujano cardiovascular, posgrado en Instituto Dante Pasanelli de Cardiología de Sao Paulo, Brasil. Es asistente del servicio de angiología de la clínica Ricardo Palma, fundador de la Sociedad de Cirugía Torácica, Cardíaca y Vascular Periférica, fundador y presidente de la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular, fundador de la Asociación de Angiología y Cirugía Vascular de Latinoamericana. Sin más que decir, le damos la palabra al doctor Panizo para que haga la exposición. Gracias. Buenas tardes. A ver, creo que se ve bien la pantalla. Susana, por favor, confírmame si se ve la pantalla. Sí, se ve muy bien, doctor. ¿Está bien? Ok, perfecto, gracias. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a comenzar el primer curso internacional virtual del pie diabético. Vamos a tratar sobre lo que es la semiología vascular en el pie diabético. Es un tema bastante interesante, bastante importante y es algo que creo que todos los médicos deberían saber, no solamente conocer, sino practicarlo. Vamos a comenzar por el pie diabético. ¿Ha cambiado el concepto con el tiempo? Es algo muy importante. Objetivos. Debemos conocer y valorar el grado en que los nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos han modificado la evolución y el resultado en el pie diabético en el transcurso de los tiempos. Establecer qué tan efectivos son los procedimientos endovasculares y su utilidad real. Evaluar el estado actual de los diferentes tipos de arteriografía utilizados. Establecer la utilidad práctica del laboratorio vascular. Conocer la utilidad de las modalidades diagnósticas. Analizar la necesidad de crear quirófanos híbridos para la cirugía moderna del pie. Valorar si el bypass distal ha modificado el pronóstico y ha disminuido tasas de amputaciones. Y conocer cómo puede optimizarse el resultado del bypass distal en la enfermedad. Ahora lo que vamos a tratar es únicamente la parte semiológica. Tenemos que comenzar por esto, anatomía del pie. Es algo que nosotros lo descuidamos mucho. El pie es una maravilla biomecánica y está compuesto por 26 huesos, 28 articulaciones, 42 músculos y lo más importante, irrigado por 3 arterias con amplia red colateral.
probablemente es la parte más sensible, aunque ustedes no lo crean, del cuerpo humano. Algo que nosotros no tenemos en cuenta es que la enfermedad arterial vascular en el diabético comienza desde la rodilla para abajo, del tronco tibio peroneo. Por lo tanto, tenemos la arteria poplitea, que es el inicio de los problemas vasculares. Esta se divide en tronco tibio peroneo, arteria peronea, arteria tibial posterior, por la parte posterior para la parte de la pantorrilla, y emite una rama que es la arteria tibial anterior que va por la región anterior de la pierna. La arteria tibial anterior es la que va hacia la rama recurrente peronea posterior, recurrente tibial anterior, recurrente peronea anterior, todas las ramas anteriores, que son esta de acá, es la arteria media, con todas las ramas, el arco palantar, la interósea, y lo más importante de esas arterias es que tiene cero anastomosis. Ese es el problema en los pacientes diabéticos. No hay circulación colateral. Es del pie, del dorso del pie hasta los dedos, no hay anastomosis que puedan ayudar en la irrigación del pie. El tronco tibio peroneo por la parte posterior, que comienza en el anillo del sóleo, desciende verticalmente y emite de las dos ramas, la peronea y la tibial posterior. Tenemos este esquema para que vean lo que es la arteria peronea, que es bastante importante, aunque no le damos importancia nosotros. Tenemos las arterias plantares y las arterias tibial posterior, la tibial anterior. Y en este esquema, en el cuadro del diagrama de abajo a la izquierda, hay algo que no le damos importancia, que son estas arterias, que son unas ramas de la arteria tibial posterior, que son las que irrigan el calcáneo. Por eso es que muchos pacientes diabéticos tienen problemas en el calcáneo y no le damos mayor importancia, y es por estas pequeñas ramas que están dañando toda la circulación de esa zona. La vascularización plantar, que es bastante importante, y esta es una arteriografía de un pie normal con todas sus arterias, arterias terminales, arterias plantares, arterias dorsales, y esta es una arteriografía, en el esquema de la derecha, una arteriografía de un pie diabético, para que vean la diferencia de circulación y los problemas de circulación que hay, y lamentablemente aquí no se puede hacer nada. Si el paciente no es cuidado desde un inicio de la enfermedad, cuando ya llega a este estado nosotros no podemos hacer nada para salvar ese pie, porque la circulación es tan mala que cualquier infección, cualquier daño le va a hacer problemas. No solamente eso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo que hemos evaluado en el punto anterior es la macroangiopatía. Vamos a evaluar las arterias, vamos a evaluar las pequeñas arterias. Pero ¿qué pasa con la microangiopatía? Es la pequeña circulación que está mayormente distal. Tenemos estos problemas, hay engrosamiento de la membrana basal, y tenemos los problemas de las arteriolas, los capilares y las vénulas en estado terminal. Y eso es algo que no podemos ya retroceder una vez que la enfermedad se ha avanzado. El pie diabético tiene un problema que es subclínico y generalmente es asintomático. ¿Para qué explorar los pies? ¿Por qué tenemos que explorar los pies? Y todos nosotros debemos saber eso. ¿Por qué tenemos que explorar un paciente al pie diabético? El examen no se realiza en el 53% de los pacientes. Si ustedes se dan cuenta y ustedes observan a las nuevas generaciones, incluso a los médicos que estamos actualmente, la mayoría no examina los pies. Es el único método para identificar el riesgo de pie diabético. Cuando se realiza una intervención educativa sobre el cuidado de los pies a pacientes y familiares, sirve para indicar la importancia del mismo. Hay que educar al paciente y a la familia y detectar sobre los cuidados que debemos incidir más. ¿A quiénes explorar los pies? En la diabetes mellitus tipo 1 deben ser transcurridos los 5 años de evolución de la enfermedad a partir de la pubertad. Y en el tipo 2, desde su diagnóstico. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar este evento? Personas mayores de 60 años, con varios años de evolución de la diabetes, mal control metabólico con una hemoglobina glicosilada mayor de 7, fumadores, bebedores, historia previa de úlceras y amputaciones, mala higiene, visión escasa y el uso de calzado inadecuado. Esta exploración debe ser anual. ¿Qué enseñar sobre el cuidado del pie? Cómo revisarse los pies, revisar entre los dedos, las grietas,
cómo lavar, secar, hidratar los pies, corte adecuado de las uñas, importancia de no caminar descalzo, uso de medias de algodón blancas o muy claras, revisar el interior del calzado antes de usarlo, comprobar costuras, dobleces. Esto es educación, es prevención, y eso es lo que debemos hacer con todos los pacientes diabéticos, y enseñarles ciertas reglas tanto a los pacientes como a los familiares. Conceptos, es una complicación tardía. Esto los diabéticos lamentablemente no se dan cuenta de la importancia hasta que ya tiene problemas vasculares. Es un problema neuropático y vascular. No podemos separar la parte neuropática y vascular. Si bien es cierto, hay un gran porcentaje neuropático, un menos porcentaje comienza con problema vascular, pero la importancia de la asociación de ambas es muy, muy importante, porque hay pacientes que no sienten algún problema y ya comienzan con una infección debido al problema de falta de irrigación. Y a esto se agrega la infección. En las infecciones tenemos la trágica regla del 15. 15% de los pacientes con diabetes presentará una úlcera en su vida. 15% de estos pacientes con úlcera presentarán osteomielitis. Y de estos, el 15% con úlcera del pie sufrirán una amputación en el pie diabético. Y ahí no queda el problema. Es la trágica regla de los 50. 50% de las amputaciones a nivel transfemoral transtibial, porque ya no hay manera de salvar el pie. 50% de los pacientes tienen una segunda amputación a los 5 años. Y el 50% de los pacientes fallece a los 5 años. En el lapso de 15 años, desde que la primera amputación ya tenemos el riesgo de muerte de casi un 65-70% de los pacientes. Es la causa del 50 a 66% de las amputaciones no traumáticas. Los pacientes diabéticos tienen que tener en cuenta eso, hay que advertirles desde un inicio. El 20% de los pacientes diabéticos que ingresan a un hospital son por problemas del pie. Como complicación de la diabetes, el pie diabético es más frecuente o sea, hay que tener en cuenta el pie diabético en un paciente diabético es más frecuente que la enfermedad coronaria, el infarto, la ceguera y la insuficiencia renal. Es mucho más común y generalmente, por diferentes razones, afecta a niveles socioeconómicos bajos. ¿El pie diabético es la complicación más frecuente del diabético? Esa es la pregunta que tenemos que tener en cuenta. En la historia natural, en los pacientes que tienen una evolución estable, son pacientes que tienen una circulación colateral bastante aceptable, que los músculos están adaptados a esa disminución de la circulación, y el uso de músculos no isquémicos. El 25% de estos pacientes acude al consultorio o a las consultas por claudicación. En la medida del índice tobillo-brazo menores de 0.5, el riesgo es 2 veces más de una cirugía o amputación frente a un índice tobillo-brazo de 0.5. Eso lo van a ver en una charla posterior, que es bastante importante. Y la presión arterial del tobillo menor de 50 milímetros de mercurio es un factor predictivo negativo. Es una enfermedad sistémica y progresiva, tratable, mas no curable, es lo que tienen que tener en cuenta. Es un paciente que no se va a curar, es un paciente que va a seguir con estos problemas. De ahí vienen las amputaciones de las extremidades inferiores. Factores de riesgo: edad, cigarrillos, pacientes diabéticos, hipercolesterol, hipertensión, obesidad. Todos estos son pacientes que tienen arteriopatías periféricas asociadas. En cuanto al género, el 90% lamentablemente son hombres, el 10% mujeres, y su frecuencia tiende a igualarse en aquellos pacientes de edad muy avanzada. A partir de los 75, 80 años ya la igualdad de género es exactamente igual, no hay diferencia. La edad, mayores de 75 años hay 20% de prevalencia. El cigarrillo aumenta el riesgo mucho, y más en aquellos pacientes que fuman demasiados. Hay algunos pacientes que fuman 30, 40 cigarrillos al día y el pronóstico es muy malo. Pacientes con hipertensión arterial, pacientes que tienen el PCR elevado. Hay un estudio de Framingham en donde aumenta el riesgo de la claudicación intermitente, que es 5 veces más en hombres que en mujeres.
En los pacientes diabéticos, del 12 al 20% de los diabéticos con enfermedad arterial oclusiva son diabéticos. Aumenta el riesgo de 2 a 4 veces, altera la compresibilidad de las arterias. O sea, en pacientes de edad, el índice brazo-tobillo va a estar alterado. ¿Por qué? Porque simplemente son arterias muy calcificadas y no va a haber manera de tener un índice de tobillo-brazo confiable. Presentan 7 a 15 veces más riesgo de complicaciones que los pacientes no diabéticos. Hay infecciones de heridas, amputación de las extremidades inferiores, lesiones necróticas, y algo muy importante que vamos a ver es la microangiopatía más la neuropatía de la desinfección, que tiene un riesgo mayor de amputación de 5 a 10 veces. Y tenemos aquí este esquema: microangiopatía más neuropatía más infección. Es una tríada terrible para aquellos pacientes que son diabéticos. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación vascular arterial en las extremidades? Que es muy importante cuando el paciente entra al consultorio. ¿Qué es lo que estoy haciendo para evaluar esa parte arterial? Y primero, identificar pacientes de alto riesgo, pacientes que tengan antecedentes de infarto de miocardio, enfermedad carotidia, eventos cerebrovasculares, para reducir la morbimortalidad. Tenemos que facilitar la adecuada perfusión distal de la extremidad para mejorar su calidad de vida y evitar la pérdida de las extremidades. Es bien importante, nosotros no podemos esperar que el paciente ya llegue con daño cuando podemos evitarlo desde un comienzo. Lamentablemente, nosotros tenemos un problema muy serio, y eso lo van a ver ustedes en el transcurso de su vida. Ustedes pueden hacer todo por el paciente, pero si el paciente no cumple las indicaciones del médico, entonces no podemos hacer nada. ¿Cuántos pacientes han ido a la consulta? Ustedes los controlan y de repente es un paciente que se pierde durante 6, 7, 8, 9 años y llega con una necrosis del dedo, con su hemoglobina glicosilada alta, en su insuficiencia renal, tiene con problemas, llegan a una amputación y después le meten un juicio al médico porque no le ha salvado el dedo cuando el paciente durante mucho tiempo se ha descontrolado y no se ha cuidado. Entonces, ante eso no podemos hacer nada, simplemente la educación y anotar en la historia clínica todo lo que tenemos que hacer para evitar esas complicaciones y esos problemas de descuido generalmente de los pacientes. Tenemos que precisar la capacidad del árbol arterial de la extremidad para transportar el oxígeno, nutrientes, suplir las necesidades de los diferentes tejidos. Y lo más importante es, independientemente del caminar sin dolor, porque hay pacientes diabéticos de mucha edad que no hacen una actividad física tan importante como para manifestar una claudicación, pero sí cuando hay heridas, el hecho de cicatrizar una lesión, ¿en cuánto tiempo cicatriza una lesión? Lo importante es conseguir una mejor calidad de vida. Y en todos estos cuadros, algo que no debemos olvidar y que a veces se pasa, es muy importante, es la anamnesis. Es algo que debemos insistir bastante. Tiempo de evolución, distancia de claudicación, antecedentes que son muy importantes, cambios de coloración de piel, temperatura, motilidad, sensibilidad. Eso lo único que podemos hacer es en las consultas examinando los pies. Pie de riesgo es un paciente con una neuropatía periférica, enfermedad vascular periférica, historias previas de ulceración y deformidad en los pies. La enfermedad vascular periférica, como les comenté hace un momento, lamentablemente no va solo, va asociado a todo lo que es neuropatía y a historias previas de daños tanto en el calzado, en la manera de caminar, lesiones vasculares, lesiones del pie. Es una evolución, es una evaluación integral del pie. No es solamente que voy a hacer la evaluación vascular, es una evaluación integral desde la parte neuropática y de la parte vascular. En cuanto a la exploración general, tenemos que ver la piel, las uñas, la calidad de la piel de las uñas, la resequedad de la piel. En la exploración vascular, la ausencia de ambos pulsos es muy sugestiva de una enfermedad arterial periférica y solamente en el 8% en la arteria pedia y el 2% podemos encontrarlo en los pies diabéticos. Y peor, si el paciente es obeso y es bien difícil de palpar, tenemos que entrenar nuestro dedo para palpar los pulsos. Si con eso no podemos, llevamos a los exámenes de laboratorio, que es un recurso bastante fiable. Tenemos lo que es el PIS químico y la exploración vascular, palpación de los pulsos, dorsal del pie, tibial posterior, ver si hay ausencia de pulsos,
Eso nos ayuda con el índice de tobillo-brazo, que va a ser método de estudio más adelante. Piel lisa, sin vello, el pie frío, ausencia de pulsos, que pueden acompañar a una claudicación, y la presencia de neuropatía puede modificar el dolor tipo isquémico típico. Pacientes que no sienten no van a determinar si el paciente tiene un problema isquémico por la falta de sensibilidad. Tenemos este organigrama en donde vemos la exploración vascular, en donde hay pulsos presentes, ausentes, y todo lo que tenemos, explorar la sensibilidad, y vemos las características al final, puede ser traumática, neuropática, isquémica o neuroisquémica. Y eso es una evaluación que tenemos que hacer constantemente en cada paciente que llegue a la consulta. En cuanto a los síntomas de esta enfermedad, tenemos que evaluar la frialdad de los pies, dificultad en la cicatrización de las heridas, ver las características de las heridas, aparición de pequeñas úlceras en pacientes que tienen cierta edad, las posibilidades de una claudicación intermitente, y dolor en reposo que mejora bajando los pies de la cama, y la necrosis. Y en cuanto a los signos, tenemos que ver el engrosamiento de las uñas, el crecimiento de las uñas en cuánto tiempo se realiza, la atrofia del piel en las faneras, atrofia del tejido celular subcutáneo, úlceras de cicatrización tórpida, pie frío, ausencia de pulsos. Muchas veces en pacientes delgados no se palpan los pulsos, palidez con la elevación del pie, que es bastante evidente, no hay llenado capilar, retraso del relleno venoso tras la elevación del pie. Es una maniobra que pueden hacer muy fácilmente para verle el llenado capilar o el llenado venoso, porque no hay llegado arterial a ese pie, si hay eritema en declive, y la necrosis. Y en la clínica, los síntomas no predicen la evolución de la enfermedad. Pueden aparecer estos pacientes con cierta claudicación. Solamente el 25% de los pacientes son sintomáticos. Hay otros pacientes que no tienen ninguna molestia. Y si ustedes han visto pacientes con úlceras o heridas en los pies, el paciente no refiere ninguna molestia. ¿Por qué? Porque están asociados a un problema neuropático. No podemos tomar el pie como una sola entidad. Tenemos que tomar el pie desde todo punto de vista, desde la sintomatología del paciente, desde la evolución del paciente en sí. Tenemos que evaluar el desarrollo colaterales hasta el tobillo, porque debajo son arterias terminales, la adaptación metabólica de los músculos a esa irrigación, y el uso de músculos no isquémicos. El riesgo de amputación es 2 veces mayor en aquellos pacientes que tienen un índice de tobillo-brazo menor de 0.5. En cuanto a la evaluación clínica, síntomas de claudicación intermitente no estiman la real prevalencia de la enfermedad arterial. La palpación de los pulsos distales no sirve en la mayoría de los casos en un paciente diabético. La ausencia de pulsos sobreestima la prevalencia de la enfermedad, y la mortalidad en pacientes es 2% anual. El infarto de miocardio no fatal puede ser de 5 a 7%. Para esto hay unos estudios de la clasificación de Fontaine que se usan bastante, y de los cuales, en cuanto a la insuficiencia arterial periférica que se asocia al pie diabético, tenemos, a partir de este esquema, de este recuadro, es lo más importante. Tenemos estos problemas que son bastante significativos. La clasificación de Wi-Fi, se está usando actualmente con muy buenos resultados. Hay que aprender a usarla y hay que adaptar al paciente en el momento en que llega. Hay unas tablas especiales para llenado en los consultorios para trabajar esto. Siempre que llegue un paciente diabético a la consulta, no olvidarse de esto. Exámenes de los pulsos femoral, popliteo, tibial posterior, pedio. Hay que ver la frecuencia, el ritmo, la intensidad, la amplitud, la asimetría, y marcarlo básicamente con cruces de 1/4, 2/4, 3/4. Hay mucha gente, muchos médicos que son más sensibles en cuanto a los dedos por la experiencia, y otros no. Simplemente hay que aprender a tocar los pulsos. Y lo que es importante tener en cuenta es lo siguiente: más de 150 milímetros de mercurio es un paciente normotenso. Generalmente muchos pacientes están asociados a una hipertensión arterial y son obesos. Hay que tener en cuenta esto. El 30% de las arterias son no compresibles. Debemos decir que es una clasificación
del 15 al 20% son presiones falsamente elevadas. Tenemos que evaluar eso y tenemos que tomar la presión en los brazos y en el último caso hacer una diferencia de de presión en los ambos brazos. Ambos brazos se llama piernas. El índice tobillo-brazo es útil solamente en el 50% de los casos porque, como comentamos en el inicio, el problema no es la macrocirculación, sino la microcirculación. Nosotros podemos tocar los pulsos en los pacientes, pero la microcirculación está alterada y al no haber una circulación colateral hay mucho daño terminal. Entonces tenemos ese problema evidente. Y por último, las arterias digitales se calcifican menos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Podemos tener arteria pedia, arteria tibial posterior, bastante calcificadas, les hacemos estudios vasculares y vemos calcificadas, pero las arterias terminales se calcifican menos. Entonces tenemos que tener bastante en cuenta esas características y no olvidar la evaluación del pie del paciente diabético, no en su estadio terminal, no desde que comienzan el cuadro diabético y educar al paciente y a la familia sobre la evolución de estos casos. Ojalá que se tenga en cuenta todas estas evoluciones y hacerle entender no solamente al paciente, sino a la familia, porque creo que la prevención es lo más importante en estas charlas y en esto que son los médicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Panizo, su exposición excelente. Creo que nos ha revivido nuevamente toda la semiología y los puntos tan importantes que debemos tener en cuenta en este caso del pie diabético, que hay mucha prevalencia a nivel mundial. Es muy didáctica y brillante, y por supuesto da a entender desde el punto de vista de la semiología, de la anamnesis y los puntos críticos de lo que es el examen del pie, para que lo tengan en cuenta todos. Y como bien dice, la educación y prevención es lo más importante, aparte de otros procedimientos que nos pueden ayudar. Yo quería aprovechar, hay algunas preguntas acá, y en su experiencia, por ejemplo, si bien usted lo ha tocado, de que los pulsos pediotibial son de importancia para el diagnóstico, de repente la acción preventiva, ¿cuál cree que usted es más importante en este caso? O que usted ha encontrado en su experiencia. Ambos pulsos son importantes. ¿Por qué? Porque el tibial posterior me da toda la circulación plantar y el pulso pedio me da toda la circulación dorsal. O sea, lamentablemente, indudablemente, por nuestro sistema de apoyo tenemos que evaluar la parte plantar, pero igual ambas arterias son bastante importantes. Lo importante en este caso es cuando el paciente llega a la consulta. Si llega con heridas en la planta del pie o heridas en el dorso del pie o en los dedos, es calcular por la región de la lesión cuál es el mayor problema que hay. Hay pacientes que llegan con heridas en el dorso del pie y les tocamos los pulsos, tocamos un buen pulso tibial posterior y un buen pulso medio, pero el problema son las arterias interóseas. Por otro lado, llega un paciente con una herida en el talón, con muy buen pulso pedio, muy buen pulso tibial posterior, pero es una herida necrótica en el talón por apoyo, pero lo que tenemos que considerar es esa pequeña arteria, esa rama de la tibial posterior que está dañada. Entonces, todas las arterias, lamentablemente en el pie, todas las arterias son importantes y eso depende también de las características del pie. Si es un pie con daños articulares, con antecedentes de fracturas, es un pie no cuidado, con hongos, mal cuidado, mal tratado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educación al paciente, indicarle lo que hay que hacer. Excelente, creo que la comunicación nos va a ayudar al paciente a prevenir todos los aspectos que de repente en el futuro van a venir. Hay otra curiosidad, otra pregunta que también nos hacen. ¿Por qué el dolor del pie siempre es más nocturno? ¿No? Porque es lo donde refieren los pacientes. Exactamente, yo la verdad es que no lo sé, pero calculo que es por la tranquilidad en que uno está el paciente echado. Ahora, si ustedes se evidencian, cuando el paciente está con los pies colgando, hay un llenado capilar. Si el paciente está echado y tiene el pie pálido,
ustedes le bajan el pie en el borde de la cama y el paciente va a sentirse mejor. Y hay muchos pacientes diabéticos que duermen semisentados. ¿Por qué? Porque la sangre por declive les está llegando mejor al pie. Pero eso es temporal. Esa es una mala señal. Es temporal. Muy bien. Creo que nuevamente agradecemos al doctor por su exposición muy brillante. Posteriormente vamos a darle un reconocimiento, un certificado de reconocimiento y completando esta programación. Concluimos, doctor Panizo, y le agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias. Acá estaré siguiendo a la doctora Aragón y al doctor Barriga. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor. Continuamos con nuestro programa.